En este video desarrollaremos la unidad 4D del programa que se refiere a transformaciones ideales de un gas ideal. La bibliografía de referencia es la unidad 3 o capítulo 3 de los apuntes del ingeniero Calderón. El programa desarrolla todos estos temas que son los que a continuación vamos a ir abordando paso a paso. Acá tenemos una representación gráfica de una transformación desde un estado inicial A a un estado inicial B en un par de ejes P y B. La trayectoria de la transformación viene representada por esta línea azul. ¿Cuándo un sistema termodinámico sufre una transformación? Cuando el valor de alguna de las propiedades varía, pasando desde un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. ¿Por qué el sistema ha cambiado sus propiedades y se ha transformado? Porque aparece una fuerza impulsora que significa hay un desequilibrio con los alrededores que hace que el sistema evolucione. ¿De qué depende el tipo de proceso que va a seguir el sistema en esta búsqueda del equilibrio? Y va a depender de las características del sistema y la de los límites que lo separan del medio. Nosotros vamos a considerar un caso especial de transformaciones que son las que hemos denominado cuasi estáticas, en las que significa que cada uno de los estados por los que pasa el sistema a medida que se va transformando son estados de equilibrio interno, donde cada punto de la transformación representa las propiedades de cualquier punto interno del sistema en ese instante. Dijimos que la transformación depende del tipo de sistema y también de las condiciones que imponen los límites. Bueno, los sistemas de los que nosotros nos vamos a ocupar son los gases ideales, que implica que en todos los estados intermedios por los que pasa el sistema en esta transformación, cumple todas las expresiones válidas de los gases ideales, que son la ecuación de estado, expresada en este caso con volumen por unidad de masa, por eso la R particular, o P por B igual a R universal por T, cuando B es el volumen molar. Además dijimos los gases ideales cumplen con que la energía interna es solo función de la temperatura absoluta y que sea cual sea la transformación siempre es posible calcular una variación infinitesimal de la energía interna con la expresión CB diferencial T. En cuanto a la entalpía, también los gases ideales cumplen, que ya lo vimos en la parte anterior, en la parte 4C de la unidad, que para los gases ideales también H es solo función de la temperatura absoluta y que siempre es posible calcular H con la expresión Cp diferencial T. Además, los gases ideales cumplen la relación de Mayer, que dice que la diferencia entre el calor específico a presión constante y a volumen constante es igual a R. ¿Qué R será? ¿La R universal o la particular? Y depende cómo expresamos los calores específicos. Si son calores específicos molares, será RU. Si son calores específicos referidos a la unidad de masa, será RP. También mencionamos que abordaremos transformaciones cuasiestáticas. Esto implica que la expresión de cálculo del diferencial W, que es trabajo de expansión o compresión, también denominado
trabajo de límite móvil o de frontera móvil, se calcula con la expresión P del sistema diferencial B. El trabajo de circulación con la expresión menos B diferencial P, y el calor, siempre tengamos en cuenta que como estamos con una sola fase porque son gases, es calor sensible, se calcula con la expresión calor específico diferencial T. Que sean cuasiestáticas significa que esto se puede integrar porque está haciendo referencia a propiedades del sistema y a una transformación que es una sucesión de puntos de equilibrio. Entonces el proceso es una curva y se puede resolver las integrales porque se trata de transformaciones cuasiestáticas. Además, tendremos que es aplicable el balance de energía. El balance de energía puede expresarse para sistemas cerrados o para sistemas abiertos. Tengamos en cuenta que el balance de energía se cumple siempre, sea cual sea el tipo de sistema y sea cual sea la transformación. Nosotros ahora vamos a ver cómo quedaría expresado para el caso de transformaciones cuasiestáticas. Si se trata de sistemas cerrados, hablando de un instante de transformación infinitesimal, diferencial Q es igual a diferencial U más diferencial W. Si se trata de procesos cuasiestáticos, tenemos diferencial U más P diferencial B, y además, como H es igual a U más P por B, diferencial U es igual a diferencial H menos P diferencial B menos B diferencial P. Sustituyendo en la expresión de diferencial Q, nos queda que otra manera de expresar el primer principio para sistemas cerrados es diferencial Q igual a diferencial H menos B diferencial P. ¿Qué pasa para el caso de sistemas abiertos? Tomaremos el caso de sistemas abiertos en régimen estacionario que sintetizamos con la denominación SARE. Entonces, para este caso, el primer principio se expresa como diferencial H más diferencial energía cinética más diferencial energía potencial igual a diferencial Q menos diferencial W sub C, siendo, como ya expresamos, la expresión de definición del diferencial W de circulación menos B diferencial P. Si hacemos la simplificación de que las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables, entonces nos queda que diferencial Q es igual a diferencial H menos B diferencial P. Entonces, acá tenemos 4 recuadros que son aplicables a transformaciones cuasiestáticas como resultado de aplicar el balance de energía. ¿Qué transformaciones vamos a abordar? Vamos a abordar las transformaciones isocóricas, que significa que el volumen se mantiene constante en todo el proceso, isobárica, cuando la presión es la que se mantiene constante, isotérmica, la temperatura es constante, adiabática, cuando se impide la transferencia de calor, y politrópica, cuando no hay ninguna de las restricciones anteriores, pero el proceso se aplica a gases. En el caso nuestro, a gases ideales. En todos los casos que plantearemos, estamos asumiendo que la masa de gas es 1 mol. Para presentar el análisis que vamos a desarrollar a continuación, seguiremos el siguiente orden. Lo primero que encararemos es la expresión de la ecuación de estado que caracteriza la transformación y normalmente como una relación entre el estado inicial y final que vamos a designar con los subíndices 1 y 2. Luego continuaremos con las expresiones válidas para sistemas cerrados y veremos la expresión de cálculo de la variación de energía interna, luego la expresión de cálculo del trabajo de frontera móvil o trabajo de expansión
compresión, o sea, o expansión o compresión. Luego, la expresión del calor intercambiado. A continuación, la expresión de cálculo de la variación de entalpía. Y luego, para los sistemas abiertos o SARE, solo haremos referencia al cálculo del trabajo de eje o de circulación porque el resto de las ecuaciones que ya desarrollamos aplicables a sistemas cerrados siguen teniendo validez para este caso porque estamos asumiendo que la variación de energía cinética es despreciable o cero y lo mismo con la variación de energía potencial. Empezamos entonces con las transformaciones isocóricas que significan a volumen constante. Para poder analizarlas, asumiremos un dispositivo cilindro-émbolo en el que se encuentra almacenado un mol de gas ideal y en el que se produce una transformación debido a un ingreso de calor. Acá hemos puesto la doble flecha porque también la podríamos analizar para una salida de calor, pero nosotros la vamos a considerar acá en la presentación para el caso de que ingresa calor. De acuerdo a este dispositivo en el que estamos asumiendo el proceso isocórico, el calor está ingresando por efecto Joule debido a la presencia de una resistencia eléctrica. El hecho de que lo estemos considerando como un ingreso de calor y no como trabajo eléctrico es porque estamos considerando que la resistencia no forma parte del sistema. Tengámoslo en cuenta para no confundir el concepto de calor. Nosotros estamos considerando que el sistema es solo el gas, por lo tanto la resistencia no está incluida y el límite del sistema estaría externo, revistiendo la resistencia de forma tal que no queda incluida en el sistema y decimos que la energía que ingresa es calor porque se debe a la diferencia de temperatura entre la de la resistencia y la del gas. Entonces, ¿cómo hacemos para que el proceso sea a volumen constante y sea producido una trabazón del émbolo con trabas de forma tal que se permite que se produzca un ingreso de calor, pero se impide la variación de volumen? Entonces, si representamos gráficamente el proceso en un par de ejes presión-volumen, siempre el estado inicial lo denominaremos 1 y el estado final 2. En todo el proceso, debido a esta restricción de los límites que hace que el recipiente sea rígido, al ir ingresando calor va a ir aumentando la temperatura, el volumen permanece constante, entonces lo que va a aumentar es temperatura y también por el hecho de que el volumen es constante, va aumentando la presión. Y el proceso queda representado en el PV por una trayectoria recta vertical como esta línea naranja que hemos trazado. Vemos entonces que por el hecho de permanecer el volumen constante, la presión y la temperatura aumentan. Entonces, la expresión de cálculo sería la ecuación de estado es P por B igual a RU por T y el volumen permanece constante. Veremos entonces cada una de las etapas que analizaremos según expresamos anteriormente. ¿Cómo será la expresión de la transformación para dos estados? Y si se cumple la ecuación de estado y la restricción es que el volumen permanece constante, nos queda que P sobre T es constante. Por lo tanto, para el estado inicial, P1 sobre T1 tiene el mismo valor que para el estado final, P2 sobre T2. Es decir, que P sobre T es constante. Entonces,
la relación entre las propiedades durante la transformación es que P sobre T es constante, o sea, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2 igual a P sobre T igual constante. Entonces, esa es la expresión que caracteriza esta recta vertical. Para calcular la variación de energía interna, siempre en los gases ideales es posible calcularla con la expresión CB diferencial T. Diferencial W, que es trabajo de expansión o compresión o trabajo de frontera móvil, dado que diferencial B es 0, no hay trabajo ni de expansión ni de compresión. Entonces, la única energía que en un proceso a volumen constante puede intercambiarse con el entorno es calor. ¿Cómo puede calcularse el calor intercambiado a volumen constante? Y con la expresión calorimétrica, que es calor sensible, con CB porque el proceso es a volumen constante, diferencial T, o bien o aprovechando la expresión del primer principio para esta transformación isocórica. El primer principio para un sistema cerrado es diferencial Q igual a diferencial U más P diferencial B. Como diferencial B es 0, me queda que el diferencial Q es igual a diferencial U, es igual a CB diferencial T. Como es lógico, tanto por la expresión calorimétrica o como la ecuación del primer principio, tenemos que llegar a una expresión equivalente del cálculo del calor intercambiado en este proceso isocórico. La variación de entalpía en un gas ideal siempre se calcula como Cp diferencial T sin importar el tipo de proceso de que se trate. De igual forma, podríamos calcular la variación de entalpía con la expresión de definición de H, que es U más P por B, diferenciando, nos queda entonces igual a diferencial U más la diferencial del producto P por B, y por tanto nos queda igual a CB diferencial T más B diferencial P. Con cualquiera de las dos expresiones de cálculo llegamos exactamente al mismo valor numérico. ¿Qué pasa para el caso de un SARE? Dijimos, todas las expresiones son válidas, resta por expresar cuál es la fórmula para poder obtener el trabajo de circulación o trabajo de un eje que gira. La expresión para un proceso cuasi estático del trabajo de circulación infinitesimal es menos B diferencial P. Si integramos, nos quedaría que el trabajo de circulación entre el estado inicial y final, como B es constante, sale fuera de la integral y nos queda menos B por P2 menos P1. No hemos puesto si es B1 o B2 porque son iguales. Podrá ser B1 o podrá ser B2. Y vemos que gráficamente el trabajo de circulación sería entonces el rectángulo que resulta de proyectar la recta de la transformación con respecto al eje de presiones. Ahora pasamos a las transformaciones isobáricas, que son aquellas en las que la presión no varía durante la transformación. Entonces, ahora nuestro ensayo consistirá en que el gas ideal está almacenado en un dispositivo cilindro-émbolo y sobre el émbolo aplica unas pesas que son fijas, es decir, siempre durante todo el proceso están aplicadas las mismas pesas. De esta forma, cuando ingrese calor, como consecuencia de efecto Joule, ¿qué es lo que va a suceder? Para que la presión no varíe, va a ir aumentando la temperatura y el volumen a fin de que la presión permanezca constante. De nuevo hacemos la salvedad que la resistencia no forma parte del sistema. Entonces, si representamos este proceso de presión constante en un diagrama PV,
tenemos que del estado inicial al estado final, a medida que va ingresando calor, el volumen y la temperatura van aumentando, pero la presión se mantiene constante. La línea representativa de la transformación es una recta horizontal. En este caso, por ser gas ideal, se cumple que P por B es igual a RU por T, pero por ser P constante, nos queda entonces que, como P es constante, pasamos RU, o mejor dicho, P al otro miembro dividiendo y nos queda que para el estado inicial la expresión B1 sobre T1 es exactamente igual a B2 sobre T2 y además es igual a B sobre T. Entonces, todos los puntos representativos de esta transformación cumplen que el cociente entre B y T es constante e igual a P, ya sea en el estado inicial, en el estado final o en cualquier estado de este proceso isobárico. Ya vimos la relación entre propiedades, que sería que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2 es igual a B sobre T en todo el proceso isobárico. La variación de energía interna siempre la podemos calcular como CB diferencial T, una cantidad infinitesimal de trabajo de expansión o compresión que responde a la expresión P diferencial B. Cuando lo integramos, será, como P es constante, sale fuera de la integral, igual a P por B2 menos B1. Que P y es P1, P2, cualquiera, porque P es constante. Para el calor intercambiado en el proceso isobárico, si usamos la expresión calorimétrica de este calor sensible, será, como la transformación es a presión constante, el producto entre Cp y diferencial T, que sabemos que para los gases ideales esto no es otra cosa que diferencial H. Entonces, tal como surge también de aplicar el primer principio, nos queda que diferencial Qp es igual a diferencial H en los procesos a presión constante. Otra forma de calcular el calor es aplicando la expresión del primer principio para sistemas cerrados. Entonces tenemos que diferencial U es igual a P, diferencial Q es igual a diferencial U más P diferencial B, que es lo mismo que decir CB diferencial T más P diferencial B. Diferencial H siempre es el producto de CP diferencial T. Y también usando la definición de entalpía, nos queda igual a diferencial U más la diferencial del producto P por B, que sería CB diferencial T más P diferencial B, porque B diferencial P se hace 0. Para usar, entonces, nos queda, veamos que diferencial Q a presión constante es diferencial H más B diferencial P del primer principio, y como diferencial P0, diferencial H es igual a CP diferencial T. Esto aplica tanto para el sistema cerrado como para el abierto. Y para el caso del trabajo de circulación, por ser la presión constante, es igual a 0. Entonces, ahora, gráficamente, solo podemos graficar el trabajo de expansión o compresión, que sería la proyección con respecto al eje de volúmenes de la transformación isobárica. Ahora vemos las transformaciones isotérmicas, que son aquellas que durante todo el proceso hacen que la temperatura permanezca constante. Nuevamente tenemos entonces nuestro dispositivo cilindro émbolo y el calor ingresa al gas ideal gracias al efecto Joule de esta resistencia. Entonces, a medida que ingresa calor, para que la temperatura no varíe, lo que sucede es que hay que ir extrayendo
pesas de forma que la presión disminuya a fin de que volumen aumente, presión disminuya y temperatura permanezca constante. Veámoslo gráficamente. Nosotros tenemos entonces en el par de ejes presión-volumen, acá tenemos las isotérmicas que representan las curvas hipérbolas equiláteras para un gas ideal y vemos que en un estado inicial 1, ¿qué es lo que sucede? Si cuando el calor ingresa no se sacan pesas, la presión se iría manteniendo constante como la transformación anterior y por lo tanto la temperatura iría en aumento. Como en este caso lo que se busca es que la temperatura permanezca constante, lo que debe suceder es que hay que ir retirando pesas en la cantidad justa a fin de que la temperatura no se incremente cuando el volumen se va aumentando. Entonces, la expresión válida es siempre la de ecuación de estado de los gases ideales aplicada a un mol y además la segunda restricción es que la temperatura en cada uno de los puntos de la transformación debe mantenerse constante. Por eso la curva coincide con la hipérbola equilátera de la isoterma. Como la temperatura es constante, tenemos entonces que para cada punto inicial, final o cualquier punto intermedio, se cumple que al ser T constante, el producto P por B es constante. Entonces, P1B1 es constante, P2B2 es constante o cualquier punto intermedio se cumple que el producto P por B es constante. Veamos cada una de las expresiones de cálculo válidas. Bueno, ya acabamos de expresar que la relación de propiedades nos dice que para el estado inicial, final o cualquier intermedio, P por B es constante y es igual a RU por T. ¿Qué pasa con la variación de energía interna? Y si la temperatura es constante, diferencial T0. Por lo tanto, en un proceso isotérmico, la energía interna es constante. Quiere decir que las isotérmicas también son curvas de energía interna constante. Veamos el trabajo de expansión que se calcula con la expresión P diferencial B. Si nosotros consideramos este proceso isotérmico descrito por un gas ideal, tenemos que podemos reemplazar a P por R universal por T sobre B y además ponemos el B dividiendo con el diferencial B y nos queda igual a RU por T por diferencial B sobre B. Como RU por T es igual a P por B, es lo mismo poner P por B diferencial B sobre B. Bien, entonces, cuando integramos, nos queda que el trabajo de expansión sería igual entonces a P por B, logaritmo natural de B2 sobre B1, en este caso hemos puesto P1, B1. Podríamos haber puesto P2, B2, sí. ¿Y por qué ponemos P1, B1 o P2, B2? Y depende del dato que tengamos, si tenemos los dos datos del estado inicial o los del estado final. Pero el producto P por B da lo mismo. Logaritmo natural, entonces dijimos de B2 sobre B1. Pero como P1 por B1 es igual a P2 por B2, se cumple que B2 sobre B1 es igual a P1 sobre P2. Por eso lo podemos calcular como P1B1 logaritmo natural de B2 sobre B1 o P1B1 logaritmo natural de P1 sobre P2. Veamos la expresión de cálculo del calor. Ojo, no confundirse que el proceso sea isotérmico con que no hay transferencia de calor. Entonces,
que el proceso sea isotérmico implica que T es constante, pero sí se intercambia calor. Y lo podemos ver de la expresión aplicando el primer principio, ¿no es cierto? Diferencial Q es diferencial U más diferencial W. Como diferencial U es 0, nos queda que diferencial Q es igual a diferencial W. Acá no podemos usar la expresión calorimétrica porque si quisiéramos calcular el diferencial Q con el producto del calor específico por diferencial T, el calor específico tiende a infinito en los procesos isotérmicos. Por lo tanto, nos quedaría una indefinición. Entonces, no lo podemos calcular por la expresión calorimétrica, sino solamente por el primer principio para el caso de isotérmica. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto en este caso, en la isotérmica, que el calor intercambiado se transforma íntegramente en trabajo. Entonces, todo el calor intercambiado se transforma en trabajo intercambiado. Esto debe ser así para que la temperatura no cambie. En cambio, si recordamos, en el proceso isocórico, diferencial Q se transformaba íntegramente en variación de energía interna y no había trabajo. En el caso de los procesos isobáricos, el diferencial Q se transformaba íntegramente en incremento de entalpía. En los procesos isobáricos hay tanto variación de energía interna como trabajo intercambiado. Y esto es numéricamente igual a la variación de entalpía. Para el caso de los procesos isotérmicos, el diferencial Q es igual a diferencial W. Si esto no sucede, la transformación no es isotérmica. Y el diferencial H, como para los gases ideales se calcula con el producto Cp diferencial T, al ser T constante, nos queda diferencial H 0, o sea que H es constante. Es decir, que la isotérmica coincide con la curva de energía interna constante y también con la curva de entalpía constante para el caso de gases ideales. Ahora, para los sistemas abiertos, nos queda por aclarar cuánto sería o cómo podríamos calcular el trabajo de circulación. Entonces, la expresión de definición es diferencial W sub C igual a menos B diferencial P. Reemplazando P por su igual, nos queda igual a menos RU por T sobre P diferencial P, o sea, igual a menos RU por T diferencial P sobre P, o lo que es lo mismo, menos P por B igual por diferencial P sobre P. Entonces, cuando integramos para obtener el trabajo de circulación, tenemos que, lo podemos calcular, en este caso hemos puesto la expresión que tiene P1V1, logaritmo natural, fíjense acá, ¿por qué no aparece el signo menos? Porque hemos puesto logaritmo natural de P1 sobre P2 en vez de P2 sobre P1, entonces ya sacamos el signo menos. Y ese sería el trabajo de circulación. Entonces, ¿qué podemos ver? Si miramos la expresión de trabajo del trabajo de frontera móvil y la expresión de cálculo del trabajo de circulación, vemos que son análogas. Es decir, que en un proceso isotérmico, el trabajo de frontera móvil que se va a intercambiar en el caso de sistemas cerrados o el trabajo de circulación que se intercambiaría en el caso de un SARE son numéricamente equivalentes. Gráficamente lo vemos en el par de ejes PB, tenemos proyectado respecto del eje B el trabajo de expansión o compresión, proyectado respecto del eje P el de circulación. Como son hipérbolas equiláteras, las dos áreas son equivalentes. Ahora vemos los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos son aquellos en los que no se produce intercambio de calor. ¿Por qué sucede esto? Porque los límites son tales que impiden este pasaje del calor
a través de la frontera porque tienen aislación térmica. Entonces, debido a esta restricción que imponen los límites, en este caso sería aislación alrededor del cilindro y también un pistón adiabático. Por eso, lo único que puede intercambiar el sistema en este proceso es trabajo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que el sistema intercambie trabajo de expansión? Y hay que ir quitando pesas de forma que al disminuir la presión va a ir aumentando el volumen y se va a ir expandiendo el sistema. Entonces, en este caso, tanto la presión como el volumen y como la temperatura van a variar. Ya no tenemos ni isobárica, ni isocórica, ni isotérmica, sino que en las adiabáticas, en cada estado de la transformación, las tres propiedades P, B y T varían. ¿Cómo quedaría el proceso representado en un par de ejes P y B? Veamos que ahí hemos trazado las dos isotérmicas, T1 y T2. En este caso, ¿qué es lo que sucede? A medida que se van quitando pesas, va produciéndose variaciones del volumen y de la temperatura para llegar al estado final. Y tenemos que la adiabática ha cortado isotérmicas, de forma tal que a medida que ha ido disminuyendo la presión, debido a que no hay transferencia de calor, lo que se ha producido es una disminución de la temperatura y también un aumento del volumen. Ahora veremos cuál es la expresión que representa un proceso adiabático. Para ello, recordemos el primer principio de la termodinámica, diferencial Q igual a diferencial U más P diferencial B. Como el proceso es adiabático, esto es igual a 0. Diferencial U puede calcularse como CB diferencial T más P diferencial B. Entonces, despejando CB diferencial T, nos queda igual a menos P diferencial B. De acá ya podemos sacar o confirmar lo que vimos gráficamente y lo representamos en la diapositiva anterior, y es que veíamos que cuando T aumenta, B disminuye. Acá hay un signo menos. Si diferencial T es positivo, diferencial B es negativo. Bueno, como la presión para gases ideales puede calcularse como RU por T sobre B, reemplazando por su igual, nos queda CB diferencial T igual a menos RU por T sobre B diferencial B. Entonces, pasando T al primer miembro, CB diferencial T sobre T es igual a menos RU diferencial B sobre B. Los gases ideales cumplen la relación de Mayer, que dice RU igual a CP menos CB. Entonces, diferencial T sobre T, pasamos CB dividiendo y además cambiamos los signos, multiplicamos por menos 1 para eliminar el signo menos, entonces nos queda diferencial T sobre T igual a CB menos CP sobre CB por diferencial B sobre B. Entonces, diferencial T sobre T es igual a 1 menos CP sobre CB por diferencial B sobre B. Como denominamos con K al cociente entre CP y CB, se llama coeficiente de las adiabáticas, entonces expresaremos que diferencial T sobre T es igual a 1 menos K diferencial B sobre B. Cuando integramos, nos queda logaritmo natural de T2 sobre T1 igual al logaritmo natural de B2 sobre B1 a la 1 menos K. También podemos poner como 1 menos K, podemos cambiar, multiplicar por menos 1, entonces sería
K menos 1 e invertimos este cociente. Entonces nos queda logaritmo natural de T2 sobre T1 igual al logaritmo natural de B1 sobre B2, pero ahora elevado a la K menos 1. Si nosotros observamos esta expresión, aplicando antilogaritmo, nos queda que T1 por B1 a la K menos 1 es igual a T2 por B2 a la K menos 1. Dicho de otra forma, T por B a la K menos 1 es constante. Entonces acá hemos encontrado una de las expresiones representativas de todos los puntos de un proceso adiabático, que está asociado entonces a la curva adiabática. En todos los puntos se cumple que T por B a la K menos 1 es constante. Ahora, como T de ecuación de los gases ideales es P por B sobre RU, T por B a la K menos 1, reemplazamos T por P por B sobre RU, eso sería B, a la K menos 1. Entonces nos queda igual. Fijémonos. P sobre RU y juntamos los dos B, el B a la K menos 1 con el B que venía del T, y nos queda B a la K. Entonces, como R es una constante, la podemos incluir dentro del segundo término, que esto es un valor constante. Entonces también se cumplen las adiabáticas que P por B a la K es constante. Además, ahora entonces ya tenemos la expresión de las adiabáticas en función de T y B, la de las adiabáticas con P y B. Ahora nos está faltando P y T. Entonces, en esta expresión reemplazamos B de la ecuación de los gases ideales. Entonces nos queda que, no en esta expresión, sino lo vamos a hacer en esta expresión. Entonces tenemos que T, en vez de B ponemos RU por T sobre P a la K menos 1, y ahora podemos juntar entonces las dos T, nos queda T a la 1 más K menos 1 por P a la 1 menos K, RU a la K menos 1 sería constante, la pasamos al segundo miembro. Entonces después, aplicando raíz késima, porque acá 1 menos 1, 0, raíz késima, nos queda que T por P a la 1 menos K sobre K es constante. Entonces, tenemos tres expresiones útiles para caracterizar un proceso adiabático en el caso de gases ideales, siendo K una constante que es la relación entre Cp y Cb. Como Cp siempre es mayor a Cb, significa que K es mayor a 1. Tenemos entonces que para las transformaciones adiabáticas, la relación entre propiedades que aplica a cada uno de los estados de la transformación puede ser P por B a la K igual a P1, B1 a la K, o a cualquier punto, el P por B a la K es constante, T por B a la K menos 1 constante, o T por P a la 1 menos K sobre K constante, siendo K el cociente entre Cp y Cb, que dijimos que es mayor que 1. Experimentalmente se ha hallado que para el caso de gases monoatómicos, como los gases nobles, por ejemplo, el K en una adiabática vale 1,67. Para gases diatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno o el aire, K vale aproximadamente igual a 1,4. Y para gases poliatómicos sencillos, K vale aproximadamente 1,3. Esto es lo que se da experimentalmente cuando se hace el cociente entre Cp y Cb. La variación de energía interna, como siempre, para los gases ideales puede calcularse como Cb diferencial T.
Veamos ahora la expresión del trabajo, que es P diferencial B. Nosotros sabemos que podemos reemplazar P despejado de la relación de propiedades. Entonces nos queda P igual a P1 B1 a la K sobre B a la K diferencial B. Hemos agrupado diferencial B sobre B a la K y esto, P1 B1 a la K, es constante. Entonces, cuando integramos, tendríamos que integrar diferencial B sobre B a la K entre B1 y B2. Sabemos que esta integral es la constante P1 B1 a la K por menos K más 1, sobre menos K más 1, todo esto multiplicado por B2 a la menos K más 1 en el límite superior, por eso es B2, menos B1 a la menos K más 1. Ya esta expresión sirve para poder calcular el trabajo de expansión, pero si queremos seguir trabajando algebraicamente, sacamos B1 factor común en este corchete, entonces nos queda P1 B1 a la K, factor común dijimos, B1 a la 1 menos K sobre menos K más 1, que multiplica a B2 a la 1 menos K sobre B1 a la 1 menos K menos 1. Entonces, acá tenemos que B1 a la K multiplicado por B1 a la 1 menos K directamente es B1. Entonces nos queda P1 B1 dividido, hemos acá cambiado el orden, 1 menos K por, entre corchetes, B2 sobre B1 a la 1 menos K menos 1. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos los dos términos por menos 1. Entonces nos queda P1 B1 sobre, en vez de 1 menos K, K menos 1, y acá también sería 1 menos B2 sobre B1 a la 1 menos K. Entonces acá P1 B1, K menos 1, 1 menos, para que no nos quede un número negativo, porque K siempre es mayor a 1, entonces invertimos y nos queda B1 sobre B2 y también el exponente, o sea, los dos lo multiplicamos a la menos 1, K menos 1. Entonces, B1 sobre B2 a la K menos 1, teniendo en cuenta esta expresión de las adiabáticas, es igual a T2 sobre T1. Entonces, también podríamos calcular el trabajo de expansión con el cociente entre este corchete y el otro 1 menos, en vez de poner esto, ponemos T2 sobre T1. Pero como para todos los gases ideales P1B1 es igual a RU por T1, o P por B igual a R por T, también en vez de P1B1 podríamos poner R1 T1, K menos 1, 1 menos T2 sobre T1. Hay muchas otras expresiones que se pueden ir obteniendo trabajando algebraicamente. Cualquiera es aplicable. Lo principal es tener en cuenta cómo se obtiene y si no, simplemente resolviendo esta integral ya está calculado el trabajo de expansión o compresión. Entonces, acá tenemos expresiones válidas para calcular el trabajo de expansión. En la transformación adiabática tenemos entonces que la relación entre propiedades es ya sea P por B a la K constante, T por B a la K menos 1 constante o T por P a la 1 menos K sobre K constante. Siempre estamos hablando de procesos adiabáticos, gases ideales. K, SP sobre CB. Diferencial U, SB diferencial T, diferencial W, P diferencial B, P1 B1 a la K, diferencial B sobre B a la K. Una de las expresiones de cálculo del diferencial W que hemos expresado, que hemos escrito, es esta, de las que obtuvimos recién. Como diferencial Q es 0, diferencial W también lo podemos calcular, miren qué sencillo, como la variación de energía interna con signo cambiado. Por lo tanto, también podemos calcular el trabajo de expansión o compresión como menos CB diferencial T, o sea, menos CB T2 menos T1. En este caso, fíjense que tiene signo contrario. Quiere decir que
Si el sistema en forma adiabática entrega trabajo, lo hace a expensas de una disminución de su energía interna. O si el sistema está sufriendo una compresión y recibe trabajo, que es negativo, entonces ese trabajo se almacena con una cantidad exactamente igual de incremento de energía interna, porque no puede haber o no hay intercambio de calor. La variación de entalpía, como siempre en los gases ideales, puede calcularse como Cp diferencial T. Si se trata de un SARE, tenemos que en este caso diferencial W sub C es igual a menos B diferencial P. Si nosotros hacemos la integración de la misma forma que trabajamos con el trabajo de expansión o compresión, en el cual pusimos a B en función de la expresión P por B constante, pero ahora despejamos B en función de P y continuamos integrando, vamos a llegar a que el trabajo de circulación puede obtenerse con el producto de K, que es la constante de las adiabáticas, por el trabajo de expansión o compresión. Bien, entonces acá tenemos el proceso adiabático. Siempre el trabajo de expansión o compresión resulta de proyectar hacia el eje B y el trabajo de circulación o trabajo de eje que gira es de proyectar la transformación respecto del eje P. Bien, entonces acá dijimos que nosotros podíamos ver que en un proceso adiabático se cumple que las variaciones de T y B tienen signo contrario. Entonces, si se trata de una expansión en la que el B aumenta, necesariamente el T debe disminuir. Por eso decimos que siempre una adiabática corta isotérmicas. Bien. El último tipo de transformaciones que vamos a ver para los gases ideales son las denominadas transformaciones politrópicas. Para las politrópicas, la expresión que representa el proceso es P por B a la n igual constante, siendo n el denominado exponente o coeficiente de la politrópica. ¿Qué podemos decir? Analicemos la isobárica. La isobárica responde a la expresión P constante. Por analogía con la definición de una politrópica, podemos decir que la isobárica es una politrópica en la que el exponente L vale 0. Veamos la isotérmica. La isotérmica tiene como expresión P por B constante. Por analogía con la expresión de definición, podemos decir que la isotérmica es una politrópica en la que N vale 1. Para la adiabática, N vale K. Y para la isocórica, si nosotros acá expresáramos la politrópica sacando la raíz enésima, entonces como si fuera P a la 1 sobre N por B igual constante y B es constante, entonces significa que para que me quede la ecuación B constante, tiene que ser n tendiendo a infinito, para que P a la 1 sobre infinito sería P a la 0, 1, entonces me queda B constante. Por eso podemos decir también que la isocórica responde a una politrópica en la que n tiende a infinito. Es decir, que todos los procesos que hemos visto son casos particulares de politrópicas. Las politrópicas se definen para gases ideales con esta expresión en la isobárica, isotérmica, adiabática, isocórica. Si n no toma ninguno de estos valores específicos, entonces tendremos lo que se entiende por una politrópica en general.
Veamos cómo queda entonces una politrópica propiamente dicha. Bueno, acá en trazo negro hemos trazado una politrópica que vemos que es un proceso que no responde a ninguno de los 4 descritos anteriormente y de acuerdo a la forma que hemos representado de esta curva negra politrópica, tenemos que n está comprendido entre 1 y k. Vemos que a medida que n va variando de 0 a infinito, pasamos de la horizontal a la vertical. La azul es la isotérmica y, por ejemplo, la negra ahora hemos decidido graficarla con una exponente n entre 1 y k, entonces ha quedado entre la curva azul y la marrón. Si fuera n entre 0 y 1, nos hubiera quedado también otra politrópica, pero desde A en este sentido. Entonces, de acuerdo a cuánto valga n, va a ser cómo va a quedar la curva. Pero siempre, ¿no es cierto?, respetando, digamos, de acuerdo a la expresión de definición de la politrópica, que es P por B a la n constante. Veamos entonces ahora el caso más general que la matemática nos dice de acuerdo a cuánto valga n. Acá acuérdense que vimos el caso de una expansión. Entonces nos quedó una expansión isobárica, una expansión isotérmica, una expansión politrópica, una adiabática y una isocórica. Bien, veamos entonces cuáles son entonces las formas que va a adquirir la politrópica de acuerdo al valor que tenga n. Y bueno, veamos acá, tenemos el par de ejes PB y el estado inicial que es el estado A. Acabamos de ver recién que si se trata de una expansión isobárica, n vale 0 y el proceso iría hacia la derecha si es una expansión isobárica o hacia la izquierda si es una compresión isobárica. Si se trata de una expansión isotérmica, desde el punto A, la politrópica, que ahora es una isotérmica, si es una expansión, vendría hacia el segundo cuadrante y si es una compresión, iría hacia el cuarto cuadrante. Si se trata de una adiabática, en el caso de las adiabáticas, n es k y k es mayor que 1, por eso tendríamos que la adiabática, si es una expansión, tendría esta dirección y si es una compresión, quedaría en el segundo cuadrante con esta dirección. Si tuviéramos una politrópica con n comprendido entre 1 y k, por ejemplo, 1,5, bueno, depende cuánto valga k, 1,5 sería si es un gas monoatómico y tiene un coeficiente 1,5, entonces nos quedaría entre 1 y k. Entonces, en este caso, este sería el sentido para una expansión politrópica para n entre 1 y k, y este sería el caso, no lo hemos graficado acá, pero iría entre estas dos, en el cuarto cuadrante, la politrópica con un n comprendido entre 1 y k. Adiabática, y acá tenemos, ya mencionamos la isocórica. Entonces, las expansiones y compresiones más comunes que vemos en termodinámica van a caer. Podemos ver que caen o en el segundo cuadrante, tomando A como estado inicial del proceso, entonces dirigida en este sentido si es expansión o en este sentido si es compresión. Pero n puede tomar cualquier otro valor desde el punto de vista matemático y también lo podría tomar en este caso, digamos, imponiendo a las energías intercambiadas gracias a fuerzas impulsoras, valores especiales cambiantes a medida que el proceso se produce, pero también podría caer politrópicas que queden en el primero o tercer cuadrante, pero no son las que nosotros más comúnmente vamos a encontrar y desarrollar en las aplicaciones que nosotros veremos. Es el caso de las politrópicas
que tienen su desarrollo, ya sea en el segundo cuadrante, siempre tomando A, que sería el origen, como punto inicial, o en el cuarto. Entonces, así es como se interpreta este gráfico que me representa cómo es la politrópica a partir de un cierto estado inicial A en función del valor que adquiere el exponente de la politrópica, o sea, n. Vamos a ver entonces todos los pasos que vemos en todas las transformaciones anteriores. Teníamos la relación entre propiedades. En este caso solamente hemos tomado por similitud el de la adiabática, solamente que en vez de K escribimos N. Ahora, ¿cómo podemos conocer el valor del exponente de la politrópica? Bueno, para poder, si no lo tenemos como dato, para poder conocerlo, necesitamos conocer las propiedades P y B de dos de los estados de la politrópica. Entonces, si conocemos, por ejemplo, P y B, y recordamos que la politrópica cumple P1B1 a la n igual a P2B2 a la n, aplicando logaritmo decimal a ambos miembros, nos queda logaritmo de P1 más n logaritmo de B1 igual a logaritmo de P2 más n logaritmo de B2. Poniendo n, los dos términos con el factor n en el primer miembro, nos queda factor común n logaritmo de B1 menos logaritmo de B2 igual a logaritmo de P2 menos logaritmo de P1. Entonces vemos que si lo que conocemos es P y B de dos estados de la politrópica, con esta expresión recuadrada podremos obtener cuánto vale el exponente n. Esto, digamos, es una de las formas de conocer el exponente n. También lo podríamos obtener si se conocen t y b de dos estados o si se conocen t y p de dos estados. Nosotros lo hemos desarrollado cuando lo que se conoce es p y b. ¿Cómo se calcula la variación de energía interna? Como para cualquier gas ideal, CB diferencial T. ¿Cómo se calcula el trabajo de expansión o compresión? Bueno, hay que hacer exactamente el mismo desarrollo realizado para las adiabáticas, pero ahora teniendo en cuenta que en vez de escribir como exponente K, escribimos como exponente N. Entonces directamente ya lo hemos consignado y hemos puesto una de las expresiones obtenidas para cálculo del diferencial W, donde hemos reemplazado el K de una adiabática por el N de la politrópica. Entonces lo tenemos como diferencial o también ya integrado entre los estados inicial y final 1 y 2. Otra forma, o sea, ¿cómo calculamos nosotros el diferencial Q? Lo podemos calcular a partir del primer principio de la termodinámica. Ya hemos visto cómo calcular diferencial U y cómo calcular diferencial W, entonces integramos los dos miembros y listo. Pero también lo podríamos calcular con la expresión calorimétrica, sino que en este caso tenemos que encontrar cuánto vale C. Nosotros recordemos que los únicos valores de calor específico que podemos conocer de tablas son los principales, que corresponden a volumen constante CB o a presión constante CP. Pero la politrópica puede tener cualquier forma diferente a una isocórica o una isobárica de acuerdo al valor de n. Entonces, ¿cómo aplicamos la expresión calorimétrica para el cálculo del calor si no tenemos tablas para conocer calor específico? Bueno, vamos a ver entonces cuál es la expresión de cálculo del calor específico en un proceso politrópico cualquiera. Nosotros sabemos que se cumple que Q, de acuerdo a la expresión calorimétrica ya integrado, calor intercambiado en el proceso desde 1 hasta 2, para una politrópica va a ser C tomando como C. A ver, esto es muy importante aclararlo. Cada vez que ponemos C, CB o CP, ¿qué son? Y C
sería el calor específico. Nosotros acá hemos considerado el calor específico medio, por eso directamente lo hemos sacado fuera de la integral. Pero si no, deberíamos integrar de acuerdo a la función. Esto nosotros lo vamos a desarrollar para el caso de que tenemos el calor específico medio, que es C, y que lo estamos considerando entonces como es el medio constante, entonces Q lo podemos calcular, estamos refiriéndonos a un mol, como el producto de el calor específico C por T2 menos T1. Bien, entonces, de acuerdo al primer principio, ahora Q12 también lo podemos calcular como U2 menos 1 más W para ir desde 1 hasta 2. W para ir desde 1 hasta 2, una de las expresiones de cálculo es la que tiene R1T1 sobre N menos 1 multiplicado por 1 menos T2 sobre T1. Bien, entonces, igualando las dos expresiones de cálculo de Q12, nos queda que C por T2 menos T1 es igual a U2 menos 1, que es CB por T2 menos T1, más este segundo miembro, que sería RU por T1 sobre N menos 1, y ahora acá hemos realizado la suma de estos dos términos sacando denominador común T1, entonces nos queda por T1 menos T2 sobre T1. Entonces, C por T2 menos T1 es igual a, ya vimos la variación de energía interna, y acá lo que hemos hecho es, fíjense, nosotros este T1 se simplifica con el que estaba en el denominador de este factor, entonces el T1 desaparece. ¿Y por qué hemos puesto menos en vez de más? Porque en vez de T1 menos T2 hemos puesto T2 menos T1. Entonces, C por T2 menos T1 es igual a variación de energía interna CB T2 menos T1 menos, como cumple la relación de Mayer, en vez de RU hemos puesto CP menos CB sobre N menos 1 por T2 menos T1. De nuevo, ahora, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos, fíjense, teníamos CB por T2 menos T1 y acá CB menos CB, todo T2 T1. Entonces, de estos dos términos sacamos T2 menos T1 como factor común y nos queda igual a T2 menos T1 que multiplica a CB menos CP menos CB sobre N menos 1, que sería el corchete porque T2 menos T1 salió como factor común. Ahora, continuemos. Entonces teníamos T2 menos T1 factor común y ahora operamos dentro del corchete. Entonces, si sacamos, queremos sumar, tenemos que sacar denominador común N menos 1. Entonces, si el denominador común es N menos 1, tenemos que multiplicar CB por N, después CB por menos 1, menos CP más CB, todo sobre N menos 1. Entonces, C por T2 menos T1 es igual a T2 menos T1, operando dentro del corchete, nos queda menos CB más CB se simplifican, y en lugar de poner CP, ponemos K por CB. Entonces nos queda esta expresión. Si nosotros miramos esta expresión, en las dos tenemos T2 menos T1 que la podemos simplificar. Quiere decir entonces que el otro factor en cada miembro es C. Entonces, ¿a qué es igual C? Y veremos que es igual a, acá hemos sacado factor común CB por N menos K sobre N menos 1. Quiere decir entonces que, de acuerdo a cuánto valga el exponente de mi politrópica, con el valor de tablas de CB y de K, es posible calcular el calor específico de esa politrópica con esta expresión. De acuerdo a cuánto valga N, va a ser el valor del calor específico de la politrópica, que como sabemos, el calor específico es función de la transformación. Eso significa, si varía N, va a variar C.
Nosotros tenemos entonces que cualquiera sea para cualquiera de los otros valores que sabemos que tiene n, que puede tener n, nos va a ir quedando cada uno del el valor de c que corresponda. Entonces, resumiendo, para una politrópica la relación entre las propiedades puede ser con P y B, con T y B o con T y P, donde n es el exponente de la politrópica. ¿Cuánto puede valer el exponente? Puede tener desde menos infinito a más infinito pasando por cero. Ya sabemos cuáles son los que comúnmente nosotros vamos a ver, que eran n0, ¿no es cierto? 0, 1, k, infinito. O normalmente n comprendido entre 1 y k. Diferencial U siempre para un gas ideal SB diferencial T. Diferencial W, cualquiera de las expresiones de las adiabáticas, pero en lugar de k ponemos n, acá está integrado. Diferencial Q lo podemos calcular con la expresión C diferencial T, sabiendo cómo se calcula C con esta expresión, que la podemos calcular conociendo n y valores de CB y K de tabla. O bien, si ya hemos calculado diferencial U y diferencial W, con el primer principio haciendo esta operación. Y como en todos los gases ideales, diferencial H se calcula como Cp diferencial T. Y si se trata de un SARE, bueno, se hace lo mismo que pasó con la adiabática, donde W sub C era K por W, en este caso es N por W. Esto no es difícil tampoco obtenerlo, esto surge de hacer las integraciones que correspondan tomando la relación entre propiedades y llegaríamos a lo mismo, pero no hacemos todo eso porque ya lo hicimos con la adiabática, entonces directamente ponemos la expresión final reemplazando K por N. Bueno, hemos terminado.